Y a continuación tenemos la oportunidad de escuchar nuevamente al doctor Gustavo Duque, que ayer ya nos dio una plática muy interesante sobre biomarcadores de la osteosarcopenia y hoy nos dará una plática sobre la longitud de telómeros en leucocitos y otros marcadores genéticos asociados con la composición corporal. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación de nuevo. Buenas tardes. Es un placer volver a presentar y agradecer de nuevo por la oportunidad de participar en este evento muy bien organizado, alto nivel científico. He aprendido bastante y pues he conocido colegas, perdón, de mucho conocimiento y estamos en proyecto de desarrollar varias colaboraciones. Así que esta ha sido una muy grata experiencia. Lo que voy a tratar de aprovechar, porque el doctor Rosas me asignó este título, y lo que voy a tratar de aprovechar es para variar un poquitito y tratar como de redondear la historia que empezamos a discutir ayer, pero desde el punto de vista de marcadores genéticos y de telómeros. Estos son mis conflictos de interés y también tengo que hacer una advertencia. No soy experto en genética y me disculpo de antemano si voy a decir algo totalmente fuera de lo normal en genética. Si hay algún genetista en la sala, me va a perdonar porque realmente lo que voy a tratar de demostrar es lo que hemos hecho en colaboración con expertos en genética en la Universidad de McGill y algunos datos que obtuvimos en Australia, pero que siempre enfocando desde la perspectiva, y esto me interesa reforzarlo, la perspectiva de las características del envejecimiento que ya se mostraron previamente. Y quiero recalcar y aprovechar unos par de minutos para enfatizar en la importancia de estos marcadores del envejecimiento. Si ustedes miran y evalúan lo que han presentado todos nuestros colegas en los últimos 2 días, podemos casi que ubicar cada charla en cada uno o en varios de esos marcadores del envejecimiento. Así que tal vez el mensaje más importante que quiero dejar antes de devolverme para Canadá es que este es el futuro de la geriatría y de la práctica con pacientes mayores. No solo desde el punto de vista de la investigación biológica como tal, sino desde el momento en que lo estamos ya transfiriendo y hacia los aspectos clínicos. Así que los invito a esto. En general, este campo lo llamamos en este momento gerociencia. Lo que me parece muy importante desde el punto de vista de la gerociencia, para los que no están familiarizados con el concepto, sé que ya se ha hablado de esto aquí, pero para el concepto de gerociencia nació en la perspectiva de que, y me parece en que antes tratábamos enfermedad por enfermedad, hipertensión, diabetes, los tratábamos por separado, especialmente las enfermedades asociadas con el envejecimiento. De un momento a otro entendimos que varias enfermedades asociadas con el envejecimiento muestran alteraciones en uno o varios de estos mecanismos del envejecimiento. Entonces, el racional que tenemos en este momento es, en vez de tratar enfermedad por enfermedad, ¿por qué no más bien identificamos los elementos de la gerociencia, estos marcadores de envejecimiento que están afectados en esas 2 o 3 enfermedades? ¿Y qué tal si en vez de tratar enfermedad por enfermedad, tratamos estos factores? Y al mismo tiempo vamos a poder tratar 2, 3 o 4 enfermedades del envejecimiento. No sé si me expliqué, pero esto es básicamente el concepto de la gerociencia. Hacia allá vamos. Y los invito de nuevo a que continúen. Ha habido hasta el momento excelentes presentaciones, como les digo, la mayoría enfocadas en esos marcadores. Perdón que me haya tomado bastante tiempo, pero yo creo que la idea primordial es que en mi laboratorio y en las iniciativas de Geroscience, de Gerociencia que estamos haciendo alrededor del mundo, porque esto no solamente es en Canadá, sino que ya está en todo el mundo, es que estamos mirando la perspectiva
de cómo vamos a enfocar el análisis de las enfermedades del envejecimiento. Y pues por supuesto no me puedo quedar sin hablar de la osteosarcopenia como un ejemplo del enfoque gerociencia para afrontar la osteosarcopenia. Esta es una revisión de tema que acabamos de publicar con un grupo chileno en el que resumimos todos estas características del envejecimiento y su papel dentro de la osteosarcopenia. De nuevo, definida, para los que no estaban ayer, definida como la presencia concomitante de la osteoporosis, osteopenia y la sarcopenia. Dos enfermedades diferentes, separadas, asociadas con el envejecimiento, pero que comparten los factores de riesgo y comparten muchas de las características biológicas del envejecimiento. Pero como el interés de esta charla es más que todo en uno o dos de estos hallmarks, de estas características, vamos a hablar del acortamiento del telómero. Muy rápidamente, para los que no están familiarizados con este concepto de los telómeros, nosotros tenemos las células que cuando se hacen división celular y hacen recambio, nuestras células están constantemente replicándose. Y lo que necesitamos cuando una célula se divide en dos es que la información genética pase lo más intacta posible, que se replique las características genéticas lo más intacto posible. Y que al mismo tiempo no se permita que haya aberraciones, que no se conviertan en células anormales. Para esto, ustedes ven aquí cómo están los cromosomas. Los cromosomas son sencillamente una acumulación de una cadena larguísima de ADN. Y sin ir a los detalles, esos cromosomas van y llevan la señal o van a determinar la característica de la célula que se va a desarrollar o de las células que se van a desarrollar a partir del precursor. Sin complicarlo más, cada vez que se duplica esa célula, se va acortando el telómero. El telómero es la última partecita, la última parte de ese cromosoma. Cada vez se va quedando más cortito. ¿Es esto anormal? No es anormal, es sencillamente que esa última parte, cuando ya se acabó de dar la señal, esa última parte es cortada, como lo muestra allí la imagen, es cortada y a medida que esa partecita es como ya es, aquí quedó, como la última segmentico lo corta. ¿Qué pasa? Que cada vez que se duplica la célula o cada vez que hay replicación, ese pedacito también se va perdiendo. Por lo tanto, la posibilidad del telómero, el tamaño de ese telómero se va quedando cada vez más cortito. Esto es importante porque con el envejecimiento nosotros sabemos que se produce este acortamiento del telómero. Y las células van progresivamente disminuyendo esa capacidad de replicación tan sana y tan efectiva que tienen las células jóvenes. Pero ¿por qué necesitamos esto? Porque ¿qué tal si no pasara? Y los invito a que miren la parte de abajo. Si no pasara, si ese telómero siguiera siendo de la misma extensión, ¿qué pasaría? Se desarrollaría cáncer, porque la célula se replicaría mucho más activamente o se replicaría más anormalmente. Entonces, ya en palabras más generales, necesitamos que haya ese acortamiento del telómero, pero sabemos también que es un indicador de envejecimiento. Una célula que envejece es una célula que en su telómero se va acortando. La pregunta que tenemos es qué tan importante desde el punto de vista de la osteosarcopenia es que ese telómero se vaya acortando. La pregunta es, si se acorta demasiado ese telómero, vamos a poder producir un músculo y un hueso sanos. Esa es la pregunta. Y varios grupos han hecho varios estudios. Este es un estudio particularmente interesante, mexicano, por cierto, que es el Global Aging and Adult Health in Mexico. Este es un estudio mexicano que miró esa extensión, esa longitud del telómero y la sarcopenia. Lo que encontraron
les digo, es interesante, esto es en más de 1.500 participantes, si no estoy mal, pero lo que se encontró es que entre más cortito el telómero, mayor la incidencia y mayor la persistencia de sarcopenia en esta población. Esto es medido en leucocitos y esa es otra de las consideraciones, pues no se está midiendo el telómero ni del tejido muscular, este tejido es medido en los leucocitos, o sea que eso tiene una cierta limitación, pero de todas maneras es una correlación entre la persistencia y la incidencia de sarcopenia. ¿Qué nos dice esto? Que las personas que tienen sarcopenia sencillamente tienen unos telómeros más cortitos, más o menos para decirlo de esa manera. Con respecto a la osteoporosis, en esto sí sabemos bastante, la evidencia es súper fuerte en que sabemos que cuando hay un acortamiento del telómero se ha asociado también con las características y con los efectos clínicos de la osteoporosis. Se sabe que se produce baja densidad ósea, que está asociado, no que se produce, perdón, está asociado con alta resorción ósea, alta destrucción del hueso. Entonces, en nuestro grupo empezamos a discutir, bueno, porque una de las cosas que les mencionaba ayer es que en mi grupo de trabajo, nosotros trabajamos en cada uno de los 12 características del envejecimiento, desde el punto de vista básico hasta el punto de vista clínico. En cada uno. Ustedes lo mencionan, tenemos a alguien trabajando en eso. Entonces, cuando nos sentamos dijimos, bueno, vamos a mirar la longitud del telómero, ¿ok? Desde la perspectiva de la osteosarcopenia. Porque si la longitud del telómero está cortada en sarcopenia, la longitud del telómero está acortada en pacientes con osteoporosis, pues entonces me imagino que con osteosarcopenia debe estar mucho más cortito. Lo que hicimos, esto lo hizo mi postdoc, el doctor Ben Kirk, que ayer les mostré varias cosas que él ha hecho bastante interesantes en el campo de la osteosarcopenia, y adivinen qué encontramos. Este es un estudio que hicimos en 20,000 participantes del UK Biobank, en el que hay datos de todos los criterios para identificar osteosarcopenia. Para nuestra sorpresa, no hay un acortamiento del telómero significativo en estos pacientes osteosarcopénicos. Y entonces nos dijimos, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? En un grupo de pacientes sarcopénicos hay acortamiento del telómero. En un grupo de pacientes osteoporóticos hay acortamiento. Pero cuando están osteosarcopénicos, ¿qué pasó aquí? Pero también nos pusimos a pensar, a mirar las características de los participantes del UK Biobank. Son pacientes muy sanos, pacientes que tienen un envejecimiento muy saludable, la mayoría de ellos, y son casi 1 millón de británicos. Aquí teníamos una muestra de 20,000, porque son 20,000 fuera de los 1 millones, porque esos eran los únicos que tenían densidad mineral ósea, todos los criterios para poder identificar la osteosarcopenia. Entonces, una de las conclusiones, o por lo menos uno de los planteamientos que hicimos al escribir el paper, el artículo, es que había dos posibilidades. O estamos mirando las variables que no son para identificar osteosarcopenia, o esta población es demasiado joven entre la población más mayor y sana, muy sana, por todos los otros parámetros de dieta. Entonces, el segundo mensaje que quiero compartir es que muchos de estos marcadores y biomarcadores, particularmente de los acortamientos del telómero, perdón, es supremamente dependiente no solo de la genética del acortamiento, sino de factores ambientales y de factores nutricionales, de factores de actividad física, otros factores que probablemente no tuvimos en cuenta en esta caracterización de pacientes osteosarcopénicos. Porque acuérdese que hay una gran diferencia entre la genética y el medio ambiente. ¿Saben cuál es? Si mi hijo se parece a mí, es genética. Si mi hijo se parece a mi vecino, es el medio ambiente. Bueno, ahora, con Ben Kirk, con mi postdoc y con todo el grupo, dijimos, bueno, esto nos tenemos que sacar, como decimos en Colombia, la espinita de que no encontramos nada en el UK Biobank mirando en la osteosarcopenia como tal. Entonces volvimos a hacer un análisis
mucho más detallado, con más participantes, con una promedio de edad de 79 años. Y miramos, en vez de mirar los criterios generales de osteopenia, osteoporosis y sarcopenia, vamos a mirar los componentes específicos, la masa muscular como tal, medida. Y lo que encontramos fue, este es más o menos el resumen de lo que publicamos en este journal de KS en el paper, y encontramos que específicamente, el acortamiento del telómero, el telómero es asociado o se observa con el músculo que está libre de grasa, el puro músculo, ¿sí? O sea que entre más acortado está el telómetro, menos masa muscular magra, pura, tenemos. O sea, fue independiente y miramos muchos parámetros, miramos casi todos los parámetros que ustedes se puedan imaginar en composición corporal. Lo que nos animó a seguir investigando esto es que definitivamente los telómeros son unos marcadores importantes de la salud, pero al mismo tiempo son marcadores que vemos puede ser muy variable. Y de nuevo, dependiendo de la población, dependiendo de lo que comemos, dependiendo de la actividad y dependiendo de lo que miremos desde el punto de vista de los componentes corporales. Pero aquí sí ya estuvimos totalmente seguros de esa relación entre el acortamiento del telómero y la masa muscular como tal. Y esto es también, por cierto, una publicación mexicana. Bueno, no el journal, pero de un grupo mexicano que me llamó mucho la atención y me gustaron los cartoons. Pero básicamente es recalcando cómo sabemos que el ejercicio es una manera de intervenir y de mejorar la longitud del telómero. No necesariamente para aumentar la longitud, porque es imposible. Una vez se corta el telómetro está perdido, pero por lo menos detener ese acortamiento y por lo tanto proteger esos últimos pedacitos de los cromosomas que necesitamos mantener sanos o por lo menos al menos completitos hasta que cumplamos los 100 años. Entonces el ejercicio definitivamente es una intervención efectiva, ya lo hemos hablado de todas maneras, así que si vamos a usar tal vez la conclusión de los telómeros y del acortamiento del telómero es que primero puede que desde el punto de vista de la osteosarcopenia no sean tan sensibles. Y segundo, que si lo vamos a usar como biomarcador, posiblemente no va a ser un biomarcador diagnóstico, estoy seguro que no va a ser un biomarcador diagnóstico, pero puede ser un biomarcador de respuesta terapéutica. Y puede ser un biomarcador de respuesta terapéutica al ejercicio o de pronto en el futuro al uso de senolíticos efectivos, no de estos senolíticos, son un poquito senotóxicos, pero de estas intervenciones basadas en gerociencia, podemos decir, bueno, no es un marcador diagnóstico, pero nos va a servir para determinar el resultado. Y lo más importante tal vez nos va a decir, porque esto es un marcador más como de envejecimiento, de indicador de envejecimiento, nos va a decir, bueno, si mejoramos la masa muscular, la masa ósea y mejoramos el telómero, este paciente va a vivir más largo y más sano. Y la segunda parte, ya para terminar, es la historia de los relojes epigenéticos. Como les decía, la genética es una cosa, ya no les voy a repetir el chiste, pero la genética determina que los ojos sean azules, pero además de la genética, cuando se dividen las células o en general cuando están funcionando, hay un componente epigenético, o sea que no es necesariamente transmitido con esos genes, que se está todo el tiempo controlando y podemos, de cierta manera, identificar esos cambios epigenéticos con microRNAs, con RNAs, con muchos métodos diferentes. Y se llegó entonces a definir lo que y hoy presentaron dos trabajos muy interesantes sobre estos relojes epigenéticos, en el que sabemos que la mayoría de ellos miden la metilación del ADN. La metilación del ADN es un proceso importantísimo para proteger el ADN. Porque con metilación, la metilación básicamente lo que hace es traer proteínas que inhiben, que dicen, bueno, ya
Ya este señor tuvo ojos azules, no le vamos a poner ojos beige. Aquí quedó, aquí paró. Pero es bueno en el momento de la replicación celular, pero llega un momento, es un buen control, pero llega un momento en que si tenemos demasiada metilación del ADN, entonces ya se pierde el control y tenemos combinado con factores de riesgo, con los factores de riesgo que ya les mencioné, combinado con esto tenemos un envejecimiento no saludable, tenemos un envejecimiento que es afectado, que se puede llevar a patología. Así que hablando de estos relojes, hay muchos de ellos, no voy a ir entre todos estos. Algunos de ustedes ya presentaron hoy trabajo, como decía, están familiarizados con el PhenoAge. Aquí está más o menos el resumen de cómo los desarrollaron. Para mí, y esto no es solamente una opinión personal, sino que es un consenso, el mejor reloj epigenético es el de Dunedin, que ven arriba en la esquina de la izquierda superior. Es el mejor. Dunedin es en Nueva Zelanda, es un pueblo supremamente bonito y es donde está la Universidad de Dunedin. La Universidad de Dunedin ha hecho dos cosas importantísimas, además de las muchas que ha hecho, y es desarrollar el protocolo de ejercicios de Otago, que de pronto algunos de ustedes conocen, y el segundo es desarrollar este reloj epigenético. ¿Por qué digo que es el mejor? Es el más sensible, es el que es más relativamente más simple de ejecutar y es tal vez el que ha tenido la mejor validación. Así que yo les recomiendo, yo sé que muchos de ustedes están usando los otros, no les digo que abandonen los otros, pero en este momento el más aceptado internacionalmente es el de Dunedin. Y pues, lógicamente, en esto sí es fácil deducirlo. De nuevo, está un reloj biológico. ¿Para qué sirve un reloj biológico como este? Yo tengo mi edad biológica, no se las voy a decir. Pero si yo me hago un reloj biológico de estos, esa acetilación, esa metilación, perdón, que pasa en el ADN, si yo estoy más viejo, yo estoy más, mi cuerpo está envejeciendo más rápido que mi edad cronológica, voy a tener más de esa metilación, de acetilación. Y vamos a tener un reloj biológico más acelerado. ¿Sí? Entonces yo puedo tener, digamos que tenga yo 40 años y si no como bien, si no me alimento bien, si estoy comiendo la dieta número 4, creo, la número 1, si estoy tomando alcohol, si todo esto acumulado empuja el reloj biológico más allá. El reloj, perdón, este reloj epigenético. Entonces, en vez de yo tener 40 años, mi reloj epigenético me dice, usted tiene 65 años. Por culpa de todas esas cosas malas que está haciendo. Entonces, ¿cuál es la idea que tenemos ahorita? Y este es el ejemplo que les quería dar con esta diapositiva. Es que ahorita, y el ejemplo que les acabo de dar es el ejemplo de la derecha. Alcohol, mal hábito dietético, todo eso empuja esos relojes epigenéticos hacia adelante. Y las intervenciones, el ejercicio, el mejorar la dieta, la idea es empujar ese reloj epigenético lo más cerca de la edad biológica. No podemos echarla para atrás. No vayan a decir que se pueden, si tiene 40 años, el reloj epigenético se puede empujar para 20 años. No, se puede retrasar un poquito, pero lo importante es que es un marcador de estado de salud y lo que llamamos health span, su calidad de biológica junto con su capacidad funcional. Entonces, cuando medimos estos relojes biológicos, estos relojes epigenéticos, no es solamente para decirle a usted qué edad biológica tiene y qué edad cronológica y cuál es la diferencia, sino también para decirnos la predisposición que tenemos para desarrollar patologías asociadas con el envejecimiento. Entonces, cualquier tratamiento que vamos a hacer desde el punto de vista de la gerociencia, si tomamos estos relojes como los biomarcadores, nuestro objetivo tiene que ser mejorar estos relojes. Sin embargo, y en esto quiero ser claro, en estos relojes no han sido muy efectivos en relacionarles con una patología o un grupo de patologías específicos.
O sea que no hay manera de decir, bueno, si mi reloj biológico si yo tengo 40, mi reloj biológico es 65, tengo más hipertensión o más, lógicamente va a tener más hipertensión porque tiene todos estos factores de riesgo, pero posiblemente no está totalmente relacionado con esto. Solamente hay un estudio, cuando hicimos la revisión hace poco de la que les mostré con el grupo chileno, solamente hay un estudio que ha mirado la epigenética y la osteosarcopenia, hasta donde sabemos. Este es un estudio que, a ustedes lo ven ahí, no muchos sujetos, fueron más o menos 112 sujetos y lo miraron desde un punto de vista muy interesante porque fueron pacientes que tuvieron fractura de cadera y que al mismo tiempo tenían sarcopenia, entonces lo dividieron entre non-sarcopénicos, sarcopénicos, y ustedes ven ahí los números al final son muy chiquitos, pero es el único que pude encontrar, o no sé si habrá salido algo más recientemente, pero lo que pudimos encontrar fue este. Y básicamente ok, here. Encontraron una serie muy interesante, es porque lo que me gustó de este artículo no es tanto porque el número de pacientes, de participantes es muy pequeño, pero lo que me gustó es que encontraron que hay específicamente 15 genes, evaluando estos RNAs, 15 genes que son importantes, que se observan asociados con la osteosarcopenia. Y algunos de estos análisis, o algunos de estos genes nunca lo habíamos asociado, no sabíamos que se podían asociar desde el punto de vista epigenético con la osteosarcopenia. Es como un comienzo. Debe haber más gente, de pronto alguien aquí en la audiencia está trabajando en esto. Nosotros estamos trabajando en esto, en mirar desde el punto de vista de la epigenética qué más podemos descubrir. Y finalmente, ya sin hablar de la epigenética, también estamos trabajando en la genética como tal. Queremos saber qué genes están relacionados con nuestra masa muscular y nuestra masa ósea. Hay mucha investigación sobre la masa ósea, hay mucha investigación sobre la masa muscular, pero no sabíamos esos genes que tienen un impacto en nuestra masa muscular y masa ósea. Y mutaciones en estos genes que puedan tener un impacto en cuánto músculo tenemos, cuánto músculo adquirimos hasta nuestro pico de masa ósea, por ejemplo, a los 30, a los 20 años, o el pico muscular a los 30 años. No lo sabíamos. Este es un estudio, o un resumen, más que un estudio, es un resumen de la evidencia que hemos obtenido. Esto es lo que llaman un fenograma, según los genéticos, y encontramos que todos los que ustedes ven, yo mismo debo admitir que no entiendo de qué estoy hablando aquí, pero sé que los puntitos verdes son los que tienen una correlación con la masa muscular y la masa ósea. Pero ya de ahí en adelante no les sé decir qué más, así que... Pero lo que sí les quiero mostrar es este, que me pareció interesante y lo publicamos en el 2017 con Carolina Medina, que es una fellow no un fellow, ya es una profesora colombiana que trabaja en Rotterdam. Y esto lo hicimos en colaboración con el estudio de Rotterdam, con Fernando Rivadeneira, que es también un colombiano brillante que está trabajando en genética de músculo y hueso. Y no, trabajaba en genética de hueso, lo convencí que se trabajara en músculo y ahorita es un convencido de la osteosarcopenia. Pero lo que les quiero decir es que miramos la cuestión que queríamos responder y que publicamos en Nature Communications es, ¿cuál es el gen? Un gen, dígame un gen, que determina claramente la masa muscular y la masa ósea. Y que si hay mutación en estos genes, se afectan los dos, se produce osteosarcopenia. Esa fue la pregunta que le hice yo a Fernando y me dijo, no, mejor dicho, no es imposible. Hicimos todos los análisis en una combinación de cohortes muy grande y ¿qué encontramos? Para nuestra sorpresa, ustedes ven ahí, bueno, eso es el pico más alto, yo veo en la línea azul que parece un electrocardiograma y hay un pico de azul que es más alto. Y ese pico corresponde a un gen. Perdón. Ese gen, si no lo alcanzan a ver de atrás, es el gen SREBF1. ¿Cuál es la importancia de eso? Que adivinen qué, no es un gen que regule masa muscular y no es un gen que regule hueso. Adivinen qué regula. Grasa. Y esto nos desconcertó.
Y yo creo que por eso fue que publicamos en Nature Communications, por eso les gustó, porque si hubiéramos descubierto uno de músculo, de hueso, no nos hubieran publicado ahí. Pero es interesante, porque ahí volvemos a la historia que hablábamos ayer de la relación masa, perdón, de músculo, hueso y grasa. Entonces, para terminar, les quería decir que estas características del envejecimiento, los hallmarks of aging y la gerociencia van a ser la aproximación del futuro para la osteosarcopenia. Y no solo para la osteosarcopenia, sino para muchas otras enfermedades asociadas con el envejecimiento. Lo segundo es que el acortamiento del telómero no ha demostrado ser un buen biomarcador para osteosarcopenia, pero estudios en pacientes osteosarcopénicos son todavía necesarios. Es lo que estamos haciendo ahora, es mirando en pacientes que son realmente, están con osteosarcopenia. Los relojes epigenéticos son una buena herramienta para comparar edad cronológica y biológica e iniciar intervenciones, pero como les decía, no es un marcador específico necesariamente. Y la actividad física regula y la buena dieta regulan el acortamiento del telómero y los relojes biológicos. Con esto quiero agradecerles de nuevo su invitación, felicitarlos por la alta calidad de la muy buena organización del evento, agradecerle a todos nuestros colaboradores alrededor del mundo y más importante, o no más importante, tan importante es los que pagan la cuenta, que son los que están a la derecha. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a tener espacio para 5 preguntas puntuales. Por favor, si pueden pasar acá arriba, doctora Bere y doctora Mina. Ya, no encontraba dónde prenderle. La primera pregunta, por favor. Bueno, qué súper privilegio escucharles. Muchas gracias y muchas felicidades. Y mi pregunta para la doctora Palacios, que dicho sea de paso es un orgullo para el gremio nutriológico y para esta universidad. Doctora, ¿cuál es su opinión sobre lo que ahora se llama medicina funcional o nutrición funcional? ¿Y en dónde estaría la línea entre un suplemento alimenticio y un fármaco? Bueno, creo que esos datos no los presenté. La parte de funcional, o sea, algo que funcione, recordando de nuevo a Héctor, al doctor Héctor Burges, todo funciona, ¿no? Entonces, como dicen, alimentos que funcionan, entonces hay nutrición disfuncional, ¿no? Lo cual no existe. Justo cuando hablábamos de suplementos, por ejemplo, en este estudio, cuando se asociaron los patrones de alimentación, porque también consumen suplementos, resulta que se asociaron con mayor deterioro cognitivo. Entonces, eso o sea, eso en verdad a mi alumna le sacó mucho de onda y decía, es que no tiene sentido, o sea, se supone son buenos, ¿no? Pero justo cuando escuchaba lo que mencionaba la doctora Mina, dije, sí, pero no en exceso. Y sobre todo, depende mucho de la dieta, o sea, es por qué te vas a suplementar. Y muchos de estos son de vitaminas y minerales. Entonces, estos suplementos se asociaron a mayor deterioro cognitivo en todos los patrones. Entonces, sin importar el patrón, en lugar de ir a la baja o ayudar, eran un daño o estaban incrementando el riesgo. Entonces, yo creo que ahí habría que determinar si realmente el paciente necesita esos suplementos, ¿no? Y si hay una línea muy marcada entre un suplemento y un fármaco. Un fármaco es algo que debería de estar regulado, ¿no? Y que da un médico, pero justo los suplementos que dan o que se venden en un Walmart
aunque ya estén agotados, ¿no? Pues en lugar de hacerles bien, podrían hacerles un daño. O sea, a mí nos asombró mucho lo del deterioro cognitivo, pero gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Primero, felicitarlos por las excelentes ponencias, muy interesantes. Y mi pregunta va dirigida hacia la doctora Konisberg. Bueno, usted comentaba que en los experimentos de modelo animal observó algunos, bueno, mi pregunta es, ¿observó usted algunos efectos secundarios negativos en el tratamiento combinado de dasatinib y quercetina y también algunos efectos secundarios con el sulforano? Ya que, bueno, conocemos, perdón, que dasatinib es usado normalmente para quimioterapias y eso me lleva también a preguntar si usted tiene o conoce alguna estrategia para identificar nuevos senoterapéuticos. Sí, la pregunta era si conozco Bueno, nuevos senoterapeutas. O sea, no me quedó muy clara la pregunta. disculpe. Primero, perdón. observó en sus modelos animales de rata si la terapia de dasatinib, quercetina y sulforano tenían efectos secundarios, ya que pues el dasatinib es usado para quimioterapias y eso me llevó también a preguntar si conoce nuevas estrategias o usted tiene estrategias para identificar nuevos senoterapéuticos. Sí, bueno, primero le voy a contestar la segunda. Gracias. Sí se están haciendo muchos esfuerzos para nuevos senoterapéuticos. Pues en México no tanto, pero en otras partes del mundo las compañías farmacéuticas están súper interesadas, vueltas locas por esto, ¿no? O sea, es el boom porque pues ya no los quieren vender. Por eso digo, hay que tener cuidado de lo que nos vayan a vender, ¿no? Pero sí hay muchísimos estudios en diferentes partes del mundo y se hacen de inicio con células, entonces casi agarran placas y ponen las células senescentes y empiezan a poner pues todo lo que se les ocurra a ver qué cosa mata las células senescentes, ¿no? Y luego ya ven que esas cosas no maten a las células no senescentes, que a veces es ahí donde no funciona bien, ¿no? Pero sí han encontrado varias cosas, pero ahora como que ya no se están usando tanto dasatinib y quercetina, ya hay como de nueva generación, pero sí se siguen usando en algunos, ya hay varios estudios clínicos ya también, protocolos clínicos donde las están aplicando, pero más en enfermedades, en alguna enfermedad particular, ¿no? Como en, no sé, alguna cosa de la rodilla o algún EPOC, alguna cosa, no para antienvejecimiento, sino como para enfermedades particulares. Pero sí hay estudios de esos y ya después pues los pasan a subclínicos, pues si algunos funcionaron bien, ya los prueban un poco más y ya los van pasando, ¿no? Entonces, esos son los estudios que hay. Pero sí hay una gran cantidad de estudios y es básicamente así, les digo, así como prueban muchísimos, ¿no? Y con respecto a los efectos secundarios, pues sí, justo estas moléculas son bastante tóxicas. Entonces, por eso nosotros las dimos en unas bajas concentraciones que fueron nada más una vez al mes y sí se dan de manera intermitente. En nuestros animales, pues no tuvimos grandes efectos secundarios porque los dábamos, nada más los dimos 2 veces y una vez al mes, pero pues sí se veía como que se sentían mal, digamos, ¿no? Eh, es que no quiero decir así porque algunos sí se morían, o sea, se morían en el intento, digamos, eh, pero pues los dimos por eso en bajas dosis, es que o sea, a nada más dos intervenciones, pero sí se acostumbra a darlas luego en los experimentos con animales, pues sí los dan bastante más, pero esos compuestos son súper tóxicos, entonces pues sí hay que tener cuidado, por eso luego los que nos venden, pues yo digo que más bien es medio engaño, porque lo ponen a unas dosis tan bajitas, porque pues no se pueden arriesgar. Entonces los ponen a unas dosis súper bajitas y son precisamente, lo ponen como suplemento, no como medicamento, porque no está aprobado para un medicamento. O sea, eso ha sido un gran problema en el área de envejecimiento. Bueno, no sé en Canadá, pero sí sé que en Estados Unidos, en México, pues no hay tanta regulación, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es muy difícil que aprueben un protocolo clínico para una cosa de antienvejecimiento porque no es que quieren curar una envejecida, una enfermedad.
Entonces, ¿cómo se lo van a dar a un grupo de personas que están sanas para ver si no envejecen cuando puede ser que tenga efectos secundarios, ¿no? Entonces, por eso, pues sería un poco difícil. Para hacer un comentario también, totalmente de acuerdo. En este momento hay 120 senolíticos en el pipeline para ser evaluados. Hay una publicación muy reciente de Sandeep Khosla de la Mayo Clinic que trató mujeres posmenopáusicas para osteoporosis con los senolíticos que fueron testeados en las ratas y encontraron que hay una mejoría en la densidad mineral ósea. No miraron músculo, pero hay una mejoría en la densidad mineral ósea y la tolerancia fue relativamente buena, que fue sorpresivo. Entonces, ya está. Y hay otro dato, es que en clinical trials de Senolytics hay más o menos 15 o 20 en este momento en el mundo. Nosotros vamos a empezar 2 en nuestro grupo. Pero sí hay que tener cuidado porque algunos sí son o sea, dan náuseas, vómitos, diarreas, eso es como lo clásico. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias por las 3 ponencias. Mi pregunta va dirigida al doctor Gustavo. Me gustaría preguntar si hay algún tipo de sesgo étnico regional a la hora de calcular los relojes epigenéticos y particularmente para el famoso velocímetro de Dunedin Pace. Si hay riesgo regional, me decía. Sí, si hay algún sesgo a la hora de calcular los relojes epigenéticos, si hay un sesgo como étnico o regional. Sí, definitivamente. Definitivamente, sí hay un sesgo y hay diferencias significativas. Y por eso es que yo no le hago publicidad, yo no tengo interés económico con el Dunedin, pero es tal vez el que ha mostrado más buena correlación en las diferentes etnias, grupos étnicos que sea, pero sí, definitivamente hay una diferencia. Sí, nomás para agregar también justo a eso, es que justamente nosotros también estuvimos calculando el Dunedin y particularmente para nuestra población no fue una diferencia significativa, entonces fue como que esa evaluación de sesgo, pero no estábamos muy seguros porque justamente no había encontrado eso. Pero Exacto. muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Y mi pregunta va dirigida a la doctora Bere. Yo sigo muy impactada por el cambio tan drástico que tuvo el patrón en cuanto al índice inflamatorio. Mi pregunta era si usted podía explayarse un poquito más en los mecanismos que pueden explicar esto. Y una segunda, pues, si pudiera agregar una opinión de qué recomendación podemos hacer entonces para las dietas en la población, porque actualmente en México la intervención es dar una indicación para una dieta equilibrada y parece que no es lo más apropiado. Pues uno de los mecanismos que estamos estudiando justo es la microbiota, pero más bien es tratando justo para entender el mecanismo detrás, lo que se está haciendo ahorita es trasplantar de cada uno de estos patrones de alimentación. Hacemos un trasplante fecal a ratones para probar cuál sería la mejor o el mejor plan o el consumo de fibra, porque en efecto puede ser que la fibra cuando se lo des a un patrón 3, a un ratón mucho más envejecido, en lugar de ayudarle, porque hay cambios particularmente en las familias o en las bacterias involucradas en la fermentación y en la parte de almidones, que es lo que empiezan a producir, se empiezan a ir a la baja esas familias bacterianas y ocasionan, por ejemplo, o se han asociado a diarreas, ¿no? Entonces, estas mismas diarreas pueden ocasionarte que el paciente, bueno, en este caso el ratón, ¿no? No lo podemos probar en un humano, pero el ratón se empieza a desnutrir y empiece a dejar de comer. Entonces, ese es uno de los mecanismos y es más bien asociado a los cambios en la microbiota. ¿Qué es lo que se buscaría? Pues más bien estos biomarcadores, establecerlos mucho mejor para saber o ir tomando en cuenta cómo está envejeciendo esa microbiota del paciente. Entonces, sí sería importante, es un proyecto que está sometido a SECTEI, en el cual estamos interesados en no nada más pensar en un plan de alimentación, sino realmente conocer cuál es el estado de la microbiota
para saber cuál es el mejor plan de alimentación para el paciente. Entonces, creemos que una parte es la microbiota, pero no nada más eso, también influye mucho desde sobre todo algo que importa mucho son los dientes, o sea, el número de dientes, ¿no? Se ha visto una asociación muy interesante que entre menos dientes tenga la microbiota, no tanto oral, sino también intestinal, se vuelve más proinflamatoria. Entonces, también es algo importante cuando damos una dieta en un adulto mayor considerar cuántos dientes tiene, si usa o no usa dentadura, ¿no? Y, o sea, yo son los factores que ahorita estamos nosotros, pues, hablando. No sé si creo que había otra. Y como recomendación, pues sí, o sea, la recomendación está complicada, tendría que estar asociada a, no, nosotros consideramos uno a la microbiota, pero no nada más eso. Justo lo que mencionaban anteriormente, tanto la epigenética, la genética, porque no envejecemos igual, entonces también hay que tomarlo en cuenta. No porque digas tengo 60 años, biológicamente, epigenéticamente puedes decir que no tienes 60 años. Yo creo que algo que, y eso muy aparte, creo que algo que tenemos que cuidar muchísimo y siempre lo hemos dicho como nutriólogos es el músculo esquelético. O sea, le restamos mucha importancia y pensamos mucho en la grasa y en la obesidad, pero creo que algo importante es mantener o buscar en el individuo tener la masa muscular. Muchas gracias. Bueno, con esto cerraríamos la sesión de preguntas. Les agradecemos mucho su valiosa participación. Y agradezco a la doctora Isabel Omaña también su coordinación. Un aplauso para la doctora. Y también aquí tengo las constancias de los ponentes. Gracias a todos. Excelentes ponentes. Muchas gracias. Es un honor que están aquí con todos nosotros.